Juan Duns Scoto, en latín Johannes Duns Gades, oriundo de Duns, escocés, Duns, 1266, Colonia, 8 de noviembre de 1308, fue un teólogo, filósofo y sacerdote católico escocés perteneciente a la escolástica. Ingresó en la orden franciscana y estudió en Cambridge, Oxford y París. Fue profesor en estas dos últimas universidades. Fue uno de los 3 filósofos teólogos más importantes de la Europa occidental de la Baja Edad Media, junto con Tomás de Aquino y Guillermo de Aquen. Fue muy crítico con este primero debido a la disputa entre dominicos con los franciscanos por su mezcla de platonismo, a través de San Agustín. En su filosofía, también desarrolló un argumento complejo a favor de la existencia de Dios, defendió la univocidad del ser, el voluntarismo, la revelación como fuente del conocimiento, la Inmaculada Concepción de María y la autoridad de la Iglesia. Scoto ha tenido una influencia considerable tanto en el pensamiento católico como en el secular. La sutileza de sus análisis le valió el sobrenombre de Doctor Sutil, Doctor Subtilis. En 20 de marzo de 1993, el Papa Juan Pablo II confirmó su culto como beato. Juan Duns Scoto, como indica su nombre, nació en Escocia en 1266. Se integró a la comunidad de frailes franciscanos de Dumfries en el año 1279. Fue ordenado sacerdote el 17 de marzo de 1291. Completó filosofía y letras en 1288 y estudió teología en Oxford. En ejercicio magisterial utilizó como texto Sententii de Pedro Lombardo, obra que fue el manual de dogmática más importante de la época. Escribió apuntes sobre dicho libro. Como teólogo, defendió la humanidad de Cristo y preparó la base teológica para la proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción. En junio de 1301 lo enviaron a París como maestro. En 1303 debió salir de Francia por un conflicto entre el Papa Bonifacio VIII y el rey Felipe IV de Francia. En 1305 vuelve a París. Es catedrático en 1306 y con un equipo de colaboradores produce Ordinatio, una edición oficial de su comentario a las sentencias. De nuevo se lo exilió de París en el año 1307 y viaja a Colonia para ser catedrático de la Casa de Estudios Franciscana. Fallece el 8 de noviembre de 1308, dejando un Ordinatio inacabado. Entre sus obras destacan Ordinatio, Opus Oxoniense, y Reportata Parisiensa, Opus Parisiense. Respecto a sus obras menores, la de mayor trascendencia es Tratado del Primer Principio. En ella, utilizando la aplicación de la lógica deductiva en el terreno metafísico, intenta demostrar la existencia de Dios y la de sus atributos fundamentales. Sus argumentos giran alrededor de las esencias, los inteligibles y el orden ontológico que se puede establecer entre ellos. Uno de los aspectos más interesantes es la agudeza con que demuestra que el primer principio, primer eficiente o causa incausada, por ser infinito, por su propia naturaleza, está dotado no solo de inteligencia, sino también de voluntad. Con lo cual la creación no es un acto de necesidad metafísica, sino de plena libertad divina. La obra avanza, more geométrico, a partir de premisas y conclusiones iniciales que se van encadenando hasta el final para construir todo el edificio. Más adelante, Spinoza utilizará este modo de filosofar en su Ética. Realismo. Scoto generalmente se considera realista moderado, en oposición a nominalista, en el sentido de que trataba los universales como reales. Ataca una posición cercana a la que luego defendió Aquen, argumentando que las cosas tienen una naturaleza común, por ejemplo, la humanidad común a Sócrates, Platón y Plutarco. Univocidad del ser. Scoto siguió a Aristóteles al afirmar que el tema de la metafísica es el ser en cuanto ser, ens in quantum mens. El ser en general, ens in communi, como noción unívoca, era para él el primer objeto del intelecto. La doctrina de la univocidad del ser implica la negación de toda distinción real entre esencia y existencia. Tomás de Aquino había argumentado que en todo ser finito, es decir, todos excepto Dios, la esencia de una cosa es distinta de su existencia. Scoto rechazó la distinción. Scoto argumentó que no podemos concebir qué es ser algo sin concebirlo como existente. No debemos hacer ninguna distinción entre si una cosa existe, si est y qué es, quid est, porque nunca sabemos si algo existe, a menos que tengamos algún concepto de lo que sabemos que existe. Por lo tanto, si el concepto de Dios es pensable y no contradictorio, es posible. Scoto dice que podemos llegar a un concepto relativamente simple de Dios, el concepto de ser infinito. Pero en el caso de Dios, la posibilidad de su existencia implica la necesidad de su existencia, porque Dios es infinito.
Este concepto puede parecer tan compuesto como el bien más elevado o la primera causa, un ser que es infinito, ilimitado, como su forma intrínseca de existir. Por lo tanto, si es posible que exista, Dios existe necesariamente, aunque Escoto utilizó el argumento ontológico de San Anselmo, no lo aceptó como una prueba definitiva para la existencia de Dios, ya que los únicos argumentos demostrativos son a posteriori. Distinción formal al igual que otros filósofos realistas de la época, como Tomás de Aquino y Enrique de Gante, Escoto reconoció la necesidad de una distinción intermedia que no fuera meramente conceptual sino tampoco completamente real o dependiente de la mente. Escoto abogó por una distinción formal, distincio formalis aparte reai, que se mantiene entre entidades que son inseparables e indistintas en realidad pero cuyas definiciones no son idénticas. Por ejemplo, las propiedades personales de la Trinidad son formalmente distintas de la esencia divina. De manera similar, la distinción entre el esto o la haexeitas de una cosa es intermedia entre una distinción real y una conceptual. También hay una distinción formal entre los atributos divinos y los poderes del alma. Hilomorfismo. Teólogos como Duns Scoto y Tomás de Aquino desarrollaron aplicaciones cristianas del hilomorfismo de Aristóteles. Duns Scoto se opuso a la tesis de Aquino, donde la materia en sí misma es puramente potencial. Scoto afirma que la materia es un ente propio separable de la forma. Para Scoto, la materia primera es potencia subjetiva, como una entidad positiva, que ha nacido para recibir el acto y es ente en potencia para todos los actos que puede recibir. Esta doctrina se contrapone a la de Avicena, quien dice que materia y forma se diferencian de un modo relativo, no absoluto. Sostuvo además que existe la materia prima, como materia subyacente en toda entitas, contra Tomás de Aquino, que no todas las sustancias creadas son compuestos de forma y materia, es decir, que existen sustancias puramente espirituales, que una misma sustancia puede tener más de una forma sustancial. Por ejemplo, los seres humanos tienen al menos dos formas sustanciales, el alma y la forma del cuerpo, forma corporeitas. Individuación. Abogó por un principio original de individuación, la haexeitas, como la unidad última de un individuo único, haexeitas, la esteidad, de una entidad, en contraposición a la naturaleza común, natura communis, característica existente en cualquier número de individuos. El principio de individuación sostiene que las diferencias particulares se deben a la forma, no la materia. Luego, para Scoto que hay siempre diferencias de esencia entre dos cosas individuales diferentes pese a ser de la misma especie, sean materiales o inmateriales. Para Scoto, el axioma que afirma que solo existe el individuo es un principio dominante de la comprensión de la realidad. Para la aprehensión de los individuos, se requiere una cognición intuitiva, que nos da la existencia presente o la no existencia de un individuo, en contraposición a la cognición abstracta. Así, el alma humana, en su estado separado del cuerpo, será capaz de conocer intuitivamente lo espiritual. Iluminación. Empeñado en construir un sistema filosófico sólido y coherente, radicado en la tradición agustinista del franciscanismo, abandonó sin embargo la doctrina agustinista de la iluminación por influjo del aristotelismo, que explicaba el conocimiento de las verdades y esencias universales por medio de la abstracción, pero se aleja de Tomás de Aquino en lo concerniente al conocimiento de las realidades particulares. El entendimiento, para él, conoce directamente las realidades individuales por medio de una intuición inmediata confusa. En oposición a Santo Tomás de Aquino, quien sostenía que la razón y la revelación eran dos fuentes independientes de conocimiento, Duns Scoto sostuvo que no había un conocimiento verdadero de nada cognoscible aparte de la teología basada en la revelación. Así pues, el entendimiento capta abstractivamente lo universal y directa e intuitivamente lo individual. Aquino había reservado ciertas verdades de la revelación como no probables por la razón, y Scoto había ido más allá al colocar a la teología fuera del ámbito de las ciencias. El mayor racionalista de la Edad Media, lógico, teólogo, fraile franciscano, enemigo teórico y religioso de Tomás de Aquino, autor de la llamada filosofía escotista. En las especulaciones filosóficas de Duns es intenso el influjo de la corriente materialista. Voluntarismo. Del agustinismo mantiene el pluralismo de las formas y la primacía de la voluntad sobre el entendimiento. Voluntarismo. Según él, la voluntad no tiende necesariamente al bien como postulaba Tomás de Aquino, sino que la esencia de la voluntad es la libertad, y precisamente por ello la voluntad es más perfecta que el entendimiento y superior a él.
ya que el entendimiento no es libre para asentir o disentir de las verdades que capta. El entendimiento es una potencia natural, pero la voluntad no lo es. Escoto sostuvo que nada otro que la voluntad es la causa total de la abolición de la voluntad. Dios, como concibe Escoto, es la libertad absoluta. Su posicionamiento sobre la preeminencia de la voluntad le acerca a las posiciones teológicas mantenidas por Haken, de ahí que ambos sean los filósofos claves para comprender el final de la escolástica y el paso a una nueva etapa. La ética de Aquino fue criticada por Juan Duns Scoto. Él mantuvo que muchas de las llamadas verdades morales inmutables que señala Aquino son contingentes y dependen de la voluntad de Dios. Luego la razón y la revelación no coinciden tanto como Tomás creía. El indeterminismo de Scoto fue ampliado por Guillermo Haken, quien dejó el camino abierto al escepticismo teológico general. Argumento metafísico de la existencia de Dios. El teólogo cristiano medieval Juan Duns Scoto creó unos argumentos metafísicos para la existencia de Dios en su obra Ordinatio, fueron inspirados por los argumentos de Aquino. Su explicación es larga y se puede resumir de la siguiente manera: un ser puede ser producido. Algo se produce por sí mismo, por nada o por otro, no por nada, porque nada surge de la nada, no por sí mismo, porque un efecto nunca es causa de sí mismo, por lo tanto, se produce por otro, lo llamamos A. Si A es el primero, entonces hemos llegado a la conclusión. Si A no es primero, sino también un efecto, volvemos a 2. A se produce por sí mismo, nada u otro. Del 3 y 4, la serie continuará infinitamente o finalmente llegaremos a algo que no tiene nada antes. Una serie ascendente infinita es imposible. Por lo tanto, existe un ser primero A. Scoto trata inmediatamente con dos objeciones que puede ver: primero, que no puede haber una primera, y segundo, que el argumento se desmorona cuando uno es cuestionado. Afirma que la regresión de causas esencialmente ordenadas, incluso si existiera, debe haber una primera causa eficiente de esa serie que se encuentre fuera de la serie. Lo segundo que dice puede responderse si la pregunta se reformula utilizando la lógica modal, lo que significa que la primera afirmación es posible que se pueda producir algo. Debido a la temprana e inesperada muerte de Scoto, dejó una gran cantidad de trabajo en estado inacabado o sin editar. Sus estudiantes y discípulos editaron extensamente sus artículos, a menudo confundiéndolos con trabajos de otros escritores, en muchos casos conduciendo a una mala atribución y una transmisión confusa. La mayoría de los franciscanos del siglo XIII siguieron a Buenaventura, pero la influencia de Scoto, así como la de su archirrival Guillermo de Haken, se extendió en el siglo XIV. Los teólogos franciscanos de finales de la Edad Media estaban divididos entre los llamados escotistas y ocamistas. Los seguidores del siglo XIV incluyeron a Francisco de Maironis, Antonius Andreas, William de Alnwick y Juan de Basolis, muerto en 1347, supuestamente el alumno favorito de Scoto. Se ha comparado las críticas de Scoto a Aquino con las de Kant a Leibniz. Su reputación sufrió durante la Reforma Anglicana, probablemente debido a su asociación con los franciscanos. El siglo XX vio un resurgimiento del interés en Scoto, con una variedad de evaluaciones de su pensamiento. Martin Heidegger escribió en La doctrina de las categorías y del significado en Duns Scoto 1915. La vida de Duns Scoto fue llevada al cine en el filme Duns Scoto, del cineasta Fernando Miureke. Datos curiosos de Juan Duns Scoto, 1266 a 1308, apodado Doctor Sutil. Se ganó este apodo porque sus razonamientos eran tan finos, precisos y difíciles que parecían imposibles de refutar. Sus escritos eran muy técnicos y sofisticados. Escocés, o tal vez inglés. Aunque se le conoce como escocés, de ahí Duns, algunos historiadores debaten si nació en Escocia o en Inglaterra, probablemente en Duns, un pequeño pueblo de Escocia. Un franciscano destacado. Ingresó en la orden franciscana siendo joven y se convirtió en uno de sus pensadores más influyentes, rivalizando con Santo Tomás de Aquino, dominico, el defensor de la Inmaculada Concepción. Fue uno de los primeros en argumentar filosóficamente que la Virgen María fue concebida sin pecado original. En su tiempo esto era muy polémico, y siglos después la Iglesia adoptó oficialmente esta doctrina 1854. Un maestro en París. Enseñó en la prestigiosa Universidad de París, pero fue exiliado un tiempo por no apoyar al rey Felipe IV contra el Papa Bonifacio VIII. Más tarde regresó y recuperó su puesto. Murió muy joven. Falleció en 1308, con apenas 42 años.
Su obra es impresionante considerando lo corta que fue su vida. Enterrado vivo. Existe una leyenda que dice que Duns Scoto fue enterrado accidentalmente estando en coma, porque al abrir su tumba tiempo después encontraron marcas de uñas en el ataúd. No está comprobado, pero es una historia que ha pasado de generación en generación. El origen del insulto Duns. En el Renacimiento, sus seguidores, llamados duncistas, eran vistos como demasiado apegados a debates complicados y anticuados. De ahí nació la palabra inglesa dunce, tonto, usada hasta hoy para llamar a alguien torpe en los estudios. Un pensador de la libertad. Frente a Santo Tomás, que destacaba la importancia de la razón, Duns Scoto defendió la voluntad y la libertad como el centro del ser humano. Para él, el amor era superior al conocimiento. Beatificado por Juan Pablo II. Fue declarado beato en 1993 por el Papa Juan Pablo II, como reconocimiento a su influencia en la fe católica. Un pensador universalista. Fue de los primeros en hablar de la unicidad del ser, univocidad del ser, una idea revolucionaria en la metafísica medieval, porque sugería que tanto Dios como las criaturas comparten el mismo concepto de ser, aunque en diferentes grados. Influyó en muchos filósofos modernos. Sus ideas anticiparon pensamientos de filósofos posteriores como Descartes, Leibniz, Kant y hasta Heidegger. Incluso algunos lo llaman precursor del existencialismo por su énfasis en la libertad. Principales pensamientos de Juan Duns Scoto: la univocidad del ser. Idea, tanto Dios como los seres humanos y todas las criaturas tienen algo en común, el ser. El ser se dice de todos de la misma manera, unívoco, aunque en Dios es infinito y en nosotros limitado. Ejemplo, la palabra ser se aplica tanto a una persona como a Dios, aunque no de manera idéntica en grado. Es como hablar de luz, una vela y el sol son luz, pero con intensidades distintas. Primacía de la voluntad sobre el intelecto. Idea, para él, lo más importante no es la razón, como decía Santo Tomás, sino la voluntad y la libertad. La capacidad de elegir es lo que hace al ser humano realmente digno. Ejemplo, una persona que sabe que robar está mal, razón, puede decidir no hacerlo, voluntad. Para Scoto, la verdadera grandeza está en ese acto libre. La libertad como rasgo esencial del ser humano. Idea, el hombre no está determinado por la naturaleza ni por la razón, sino que es libre en sus elecciones. Ejemplo, aunque alguien tenga instintos de enojo, siempre puede decidir perdonar en vez de vengarse. Eso lo distingue como humano. El amor como el valor supremo. Idea, para Duns Scoto, el amor es más alto que el conocimiento. El amor es la manera más perfecta de relacionarnos con Dios y con los demás. Ejemplo, un padre puede no entender todo sobre la vida de su hijo, pero lo ama por encima de todo. Esa es la perfección humana. Defensor de la Inmaculada Concepción. Idea, argumentó que María fue preservada del pecado original desde el primer instante de su concepción, no porque no necesitara a Cristo, sino porque Cristo la salvó de manera preventiva. Ejemplo, como si alguien va a caer en un pozo, y Cristo en vez de rescatarlo después de caer, lo sostiene antes de que caiga. La individualidad, principio de individuación o haec eitas. Idea, lo que hace único a cada ser no es solo su naturaleza, sino un principio individual que él llamó haec eitas, estoidad, el ser esto. Ejemplo, dos rosas pueden tener la misma especie, pero cada una es irrepetible. Lo mismo pasa con las personas, aunque seamos humanos, cada uno tiene una marca única. Dios como el ser necesario. Idea, para Scoto, la existencia de Dios puede demostrarse racionalmente. Dios es el único ser que no puede no existir. Todo lo demás es contingente, puede existir o no. Ejemplo, los árboles, las estrellas o nosotros mismos podemos no haber existido. Pero Dios, por definición, es el que necesariamente existe. La importancia de la fe y la razón. Idea, aunque valoraba la razón, defendía que hay verdades, como los misterios de la fe, que superan lo que la mente humana puede alcanzar, y ahí entra la fe. Ejemplo, una persona puede demostrar que Dios existe, razón, pero no puede demostrar racionalmente que Dios es trino, eso solo lo sabe por la fe. El ser humano como imagen de Dios. Idea, el hombre se parece a Dios no solo en su intelecto, sino principalmente en su voluntad libre y en su capacidad de amar. Ejemplo, somos imagen de Dios cuando decidimos amar libremente, no cuando simplemente sabemos cosas. Ética de la intención. Idea, lo que hace buena o mala una acción no es solo lo que se hace, sino la intención libre con la que se hace. Ejemplo, dar dinero a un pobre por amor es una buena acción,
darlo solo por aparentar no lo es, aunque externamente se vea igual. Duns Scoto puso el acento en la libertad, la voluntad y el amor como el centro del ser humano. Fue clave en la defensa de la Inmaculada Concepción. Introdujo conceptos como la univocidad del ser y la Haexeitas que influirían en la filosofía moderna, báscula críticas a Juan Duns Scoto, demasiado complicado y sutil. Se le llamó doctor sutil porque sus argumentos eran finísimos, pero muchos lo criticaron por ser excesivamente complicado y difícil de entender. Algunos decían que sus explicaciones oscurecían más que aclaraban. Crítica, su filosofía era vista como demasiado técnica y poco accesible. Ejemplo, mientras Tomás de Aquino explicaba con esquemas más claros, Scoto entraba en distinciones casi interminables que pocos podían seguir. Rivalidad con Santo Tomás de Aquino. Los tomistas lo acusaban de romper la armonía entre fe y razón, porque Scoto ponía más énfasis en la voluntad y libertad que en la razón. Para ellos, esto podía llevar a un voluntarismo excesivo, dar más peso a la voluntad de Dios que a su racionalidad. Crítica, parecía que reducía a Dios a un ser que manda por pura voluntad, sin un orden racional. Ejemplo, si Dios dice que matar es malo porque Él lo decide, no porque sea racionalmente malo en sí mismo. La univocidad del ser. Su idea de que el ser se dice de la misma manera en Dios y en las criaturas fue considerada peligrosa por algunos filósofos. Decían que esto rebajaba a Dios, poniéndolo en el mismo plano conceptual que los hombres, en lugar de mantenerlo totalmente trascendente. Crítica, podía acercar la filosofía a un panteísmo o a confundir lo divino con lo creado. Ejemplo, decir que tanto Dios como una piedra son, aunque en grados distintos, parecía reducir la diferencia infinita entre ambos. El principio de individuación, Haexeitas. Para algunos, su idea de que cada cosa tiene un principio individual, distinto de su naturaleza, la famosa Haexeitas, era vista como innecesaria y demasiado especulativa. Los críticos decían que multiplicaba entidades sin necesidad, una crítica muy usada después por Guillermo de Aquen. Crítica, se lo veía como un complicador de la metafísica. Ejemplo, en lugar de aceptar que dos árboles son distintos por estar en lugares diferentes, Scoto añadía un principio de individuación adicional. Conflictos con el poder político. Fue exiliado de París por no apoyar al rey Felipe IV en su disputa contra el Papa Bonifacio VIII. Algunos lo criticaron por ser demasiado leal al papado y poco flexible frente a la política del reino. Crítica, se lo veía como un pensador poco práctico en asuntos de poder. Origen del insulto, Duns. En el Renacimiento, cuando la filosofía escolástica perdió prestigio, sus seguidores, duncistas, fueron ridiculizados. Los humanistas los veían como tercos y anticuados, y de ahí nació la palabra inglesa Duns, tonto. Crítica histórica, su legado se transformó en sinónimo de ignorancia en la cultura popular, aunque él fuera todo lo contrario. Críticas modernas. Algunos filósofos actuales lo ven como un precursor de un subjetivismo peligroso, porque su énfasis en la voluntad podría llevar a pensar que la moral es cuestión de decisiones arbitrarias. Otros dicen que su sistema quedó a medio camino entre Tomás de Aquino y Guillermo de Aquen, sin la claridad de ninguno de los dos. Crítica, se le reprocha no haber creado una escuela tan fuerte y coherente como la tomista. Lo acusaron de ser oscuro, complicado y excesivamente sutil. Fue criticado por dar más importancia a la voluntad que a la razón, lo que podía sonar arbitrario. Su univocidad del ser y la Haexeitas parecían ideas demasiado arriesgadas o innecesarias. En la historia, pasó de ser un genio admirado a un referente ridiculizado por el término Duns. Aportes y ayudas de Juan Duns Scoto al ser humano. Defensa de la dignidad y la libertad humana. Scoto enseñó que lo más esencial en el ser humano no es solo la razón, sino la libertad y la voluntad. Esto ayudó a que la persona no fuera vista solo como un engranaje de la naturaleza o de la sociedad, sino como un ser capaz de decidir y amar. Ayuda práctica, nos dio una visión más humana y personalista. Cada persona tiene valor no solo por lo que sabe, sino por lo que elige libremente. El amor como valor supremo. Para Scoto, el amor está por encima del conocimiento. Esto reforzó la idea de que las relaciones humanas no deben basarse solo en utilidad o lógica, sino en el amor como fuerza que nos une. Ayuda práctica, promueve una ética centrada en el cariño, la solidaridad y la entrega, no solo en el deber o la racionalidad. La individualidad única de cada ser, Haexeitas. Con su concepto de Haexeitas, Stoidad, explicó que cada persona es única e irrepetible.
No somos solo un humano más dentro de la especie, sino que cada uno tiene su sello propio. Ayuda práctica, fortalece la idea de respeto a la identidad personal y combate cualquier intento de uniformar a las personas como si fueran todas iguales. Defensor de la Inmaculada Concepción. Su teología ayudó a consolidar la doctrina de que María fue preservada del pecado original, lo que tuvo gran influencia en la espiritualidad cristiana. Mostró que Dios puede salvar de manera preventiva, lo que amplió la visión de la gracia y la misericordia divina. Ayuda práctica, dio esperanza a los creyentes de que la gracia puede actuar de formas más profundas y misteriosas de lo que parece. Reconciliación entre fe y razón. Aunque valoraba mucho la voluntad, también buscó integrar la fe y la filosofía. Defendió que hay verdades que la razón puede alcanzar, como la existencia de Dios, pero también otras que solo la fe revela, como la Trinidad. Ayuda práctica, evitó que la razón se volviera orgullosa o que la fe se volviera irracional, invitando al equilibrio. Visión de Dios como ser necesario y fuente de todo bien. Explicó que Dios es el único ser que no puede dejar de existir y que es la causa de todo lo demás. Esto dio al ser humano una visión más profunda de la seguridad de la existencia. No vivimos en un mundo caótico, sino sostenido por un fundamento estable. Ayuda práctica, dio confianza en la existencia de un orden y una base última que sostiene la vida humana. Influencia en los derechos humanos. Su defensa de la libertad y de la individualidad influyó en pensadores posteriores y en la tradición que acabaría inspirando las ideas de derechos humanos y libertad de conciencia. Ayuda práctica, contribuyó, aunque indirectamente, a que siglos después se reconociera el valor de la libertad humana frente a poderes políticos o religiosos. Ética de la intención. Enseñó que lo que da valor moral a una acción no es solo el acto externo, sino la intención libre y amorosa con la que se realiza. Ayuda práctica, ayudó a las personas a entender que no basta con cumplir reglas, sino que la autenticidad y la intención del corazón cuentan. Inspiración espiritual. Como franciscano, insistió en la humildad, el amor y la libertad. Sus ideas fortalecieron la espiritualidad franciscana, que inspira hasta hoy a millones de personas a vivir con sencillez, respeto a la creación y amor al prójimo. Ayuda práctica, dio modelos de vida más cercanos al amor y la fraternidad. Juan Duns Scoto ayudó al ser humano al defender la libertad y la dignidad personal, poner el amor como centro de la ética, resaltar la unicidad de cada persona, aportar a la fe, los derechos humanos y la moral de la intención, inspirar una espiritualidad basada en la humildad y la fraternidad. ¿Quiénes sí que ayudaron a Juan Duns Scoto? La Orden Franciscana. Ingresó joven a la Orden de los Franciscanos. El ambiente franciscano marcaba una espiritualidad de pobreza, humildad, amor y libertad interior, que influyó directamente en sus ideas. Los franciscanos daban gran importancia a la voluntad y el amor, más que a la razón pura. Porque lo ayudó, este contexto fue la base de su pensamiento, la primacía del amor sobre el conocimiento y la libertad como don divino. San Francisco de Asís, 1182 a 1226. Aunque murió antes de que Scoto naciera, el ejemplo de San Francisco impregnaba toda la vida franciscana. San Francisco había puesto el énfasis en la simplicidad, el amor universal y la fraternidad con toda la creación. Porque lo ayudó, inspiró en Scoto su énfasis en que el amor es más importante que la razón, y que cada ser tiene valor único. Alejandro de Ales, 1185 a 1245. Conocido como el Doctor Irrefutable, fue uno de los primeros grandes maestros franciscanos. Integró la teología con la filosofía aristotélica y abrió camino a los franciscanos en las universidades. Porque lo ayudó, preparó el terreno intelectual para que Scoto pudiera entrar en diálogo con Aristóteles desde la perspectiva franciscana. San Buenaventura, 1217 a 1274. Gran teólogo franciscano, llamado el Doctor Seráfico. Defendía que el conocimiento debía orientarse hacia la unión con Dios y que la voluntad y el amor eran fundamentales. Porque lo ayudó, fue un modelo de cómo unir la filosofía con la mística franciscana. Scoto tomó de él la idea de que la voluntad está por encima del intelecto. Aristóteles, 384 a 322 AC. Su filosofía fue la base del pensamiento escolástico medieval. Aunque Scoto no siguió todo, sí usó sus categorías lógicas y metafísicas para elaborar sus argumentos. Porque lo ayudó, le dio las herramientas conceptuales y el lenguaje filosófico con los que construyó su sistema, aunque adaptándolos. Agustín de Hipona, 354 a 430, gran padre de la Iglesia, que puso énfasis en la voluntad, el amor y la interioridad.
Los franciscanos eran muy agustinianos en su espiritualidad. Porque lo ayudó, Agustín le transmitió la idea de que el amor a Dios es superior al simple conocimiento intelectual. Universidad de Oxford. Allí comenzó sus estudios y enseñanzas. Oxford era un centro intelectual con un clima de debate muy activo, sobre todo entre franciscanos y dominicos. Porque lo ayudó, fue el lugar donde Escoto entró en contacto con las grandes disputas filosóficas y teológicas de su tiempo. Universidad de París. Fue el corazón de la escolástica medieval. Allí enseñaron Tomás de Aquino y muchos otros maestros. Escoto también fue profesor allí y participó en debates decisivos, como el de la Inmaculada Concepción. Porque lo ayudó, le permitió entrar en el gran escenario intelectual de Europa y medirse con los pensadores más influyentes. Santo Tomás de Aquino, 1225 a 1274. Aunque eran rivales en ideas, Santo Tomás fue una enorme influencia. Escoto muchas veces formuló sus propios pensamientos como respuesta o corrección al tomismo. Porque lo ayudó, le dio un contrincante intelectual contra el cual afinar sus propias ideas, por ejemplo, sobre el papel de la razón versus la voluntad. Guillermo de Guer, f. 1300 aproximadamente, maestro franciscano en Oxford, considerado el profesor directo de Duns Scoto, lo formó en teología y en el uso de la filosofía para resolver cuestiones de fe. Porque lo ayudó, fue su guía intelectual y le transmitió la tradición franciscana que luego Scoto desarrolló con mayor profundidad. Duns Scoto fue ayudado por su orden franciscana que le dio la visión del amor y la libertad. San Francisco y San Buenaventura que marcaron la espiritualidad franciscana. Filósofos como Aristóteles y Agustín que le dieron herramientas conceptuales y espirituales. Sus universidades, Oxford y París, que le ofrecieron el campo de debate. Maestros y rivales, Guillermo de Guer, Santo Tomás de Aquino, que le sirvieron de impulso para construir su propio sistema. Historia de Juan Duns Scoto, 1266-1308, Infancia y Juventud, 1266-1280 Nació hacia 1266 en el pueblo de Duns, Escocia, de ahí su nombre. Algunos historiadores discuten si fue inglés, pero lo más aceptado es que fue escocés. De joven mostró talento para los estudios y una inclinación por la vida religiosa. Ingresó a la Orden de los Frailes Menores, franciscanos, donde empezó su formación en filosofía, teología y espiritualidad franciscana. La influencia de San Francisco de Asís y la tradición franciscana marcarían toda su visión. El amor y la libertad son el centro de la vida humana. Formación en Oxford, 1280-1290. Estudió en la Universidad de Oxford, uno de los centros más importantes de la escolástica medieval. Allí fue discípulo del franciscano Guillermo de Guer, quien lo introdujo en los grandes debates filosófico-teológicos. Se destacó por su inteligencia y su capacidad para hacer distinciones muy sutiles en los problemas filosóficos. En esta época comenzó a forjar su fama como el doctor sutil. Enseñanza en Oxford y Cambridge, 1290. Se convirtió en profesor y empezó a dar clases en Oxford y Cambridge. En sus lecciones abordaba temas como la relación entre fe y razón, la libertad humana, la individualidad de cada ser, haec eitas, el fundamento racional de la existencia de Dios. Sus estudiantes lo admiraban por su profundidad, aunque también lo veían muy difícil de seguir. Universidad de París, 1302-1303. Fue enviado a enseñar a la Universidad de París, el centro más prestigioso de la teología en la Edad Media. Allí se enfrentó intelectualmente con los dominicos, seguidores de Tomás de Aquino. Defendió tesis polémicas como la Inmaculada Concepción de María, una idea discutida en ese tiempo. Aquí comenzó su rivalidad con los tomistas, que lo acusaban de dar demasiada importancia a la voluntad frente a la razón. Espadas cruzadas. Conflicto con el rey Felipe IV 1303. En 1303 estalló un conflicto entre el rey de Francia Felipe IV, el Hermoso, y el Papa Bonifacio VIII. Los profesores de París debían apoyar al rey, pero Scoto se mantuvo fiel al Papa. Por ello fue expulsado de Francia junto con otros franciscanos leales a Roma. Este gesto mostró su lealtad a la Iglesia y al papado, aunque le costó su puesto. Regreso a París y obras, 1304-1307. En 1304, tras la muerte de Bonifacio VIII, pudo regresar a París. Continuó enseñando y redactó algunas de sus obras más importantes. Ordinatio, comentario a las sentencias de Pedro, Lombardo. Reportata Parisiensia, recopilación de sus lecciones en París. Escritos menores sobre filosofía y lógica. Estas obras contienen su doctrina sobre la univocidad del ser,
La primacía de la voluntad, la libertad humana y la Haec Eitas. Iglesia últimos años en Colonia, 1307-1308. En 1307 fue trasladado al convento franciscano de Colonia, Alemania, para enseñar teología. Allí siguió trabajando en sus escritos, aunque no pudo terminarlos. Murió el 8 de noviembre de 1308, con solo 42 años. Fue enterrado en la iglesia franciscana de Colonia, donde todavía hoy se conserva su tumba. Existe una leyenda que dice que fue enterrado vivo por error, habría caído en coma, pero no hay pruebas históricas firmes de ello. Legado e influencia. Fue beatificado en 1993 por el Papa Juan Pablo II, quien lo llamó defensor admirable de la Inmaculada Concepción. Su pensamiento influyó en filósofos posteriores como Descartes, Leibniz, Kant y Heidegger. Su defensa de la libertad y la individualidad inspiró indirectamente la evolución hacia el personalismo moderno y los derechos humanos. Aunque en el Renacimiento sus seguidores fueron ridiculizados, de ahí el insulto inglés Dance igual a tonto, hoy se lo reconoce como uno de los grandes genios de la filosofía medieval. 1266 nace en Dance, Escocia. Juventud, ingresa a los franciscanos. Oxford, se forma y comienza a enseñar. París 1302, brilla como profesor y defiende la Inmaculada Concepción. 1303, es expulsado por no apoyar al rey Felipe IV. 1304, regresa a París y escribe sus grandes obras. 1307, es enviado a Colonia. 1308, muere joven, con 42 años. 1993, es beatificado por Juan Pablo II.